Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días. Hoy voy a hablar sobre el siguiente tema que, bueno, me tocó hablar sobre el aparato reproductor masculino. El aparato reproductor masculino se va a constituir por las siguientes estructuras, que, bueno, va a ser el testículo, que, bueno, va a ser un órgano de secreción interna y también va a ser la que va a estar a cargo de la producción de espermatozoides y las vías espermáticas. Y que, bueno, estas vías espermáticas van a ser vías de secreción del esperma, como dice su nombre. Y bueno, los órganos genitales externos van a incluir lo que son los testículos, las envolturas que tiene, el pene, mientras que los órganos internos van a ser los conductos deferentes, las glándulas seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales. Que bueno, a continuación se explicará detalladamente con la anatomía que tenemos aquí, aunque sea muy pequeña, hablaremos ¿no? de este tema. Primero vamos a avanzar con lo que es el testículo. El testículo es uno de los órganos que tiene la función de almacenamiento de espermas y bueno, también va a ser el que regula la temperatura para que los espermas no se mueran, ¿no? Y bueno, son dos órganos ovoides que van a estar aplanados que van a estar aplanados transversalmente. Y bueno, que funcionan como órganos productores de espermatozoides y de las glándulas de secreción interna, que bueno, van a producir lo que es la testosterona, la testosterona, por las células de Leydig, que bueno, eso se habla más que todo en embriología, ya que se empieza a formar lo que es toda la formación de los testículos a partir de una hormona, y también lo que es el factor de inhibición de los conductos de Müller, que bueno, van a ser por las células de Sertoli, que bueno, eso también se habla en embriología. Y bueno, vamos a hablar de la situación que se encuentra en los testículos. Normalmente estos testículos se van a encontrar inferiores al pene. Miren, en este se puede ver lo que es los testículos. Testículos. Testículos, testosterona, no se confunden, perdón. Um, y bueno, en el escroto, que bueno, es una pequeña envoltura que bueno, va a rodear y va a cubrir lo que es la parte del testículo. Y en el testículo izquierdo suele descenderse ligeramente más que el derecho, o sea que el derecho está un poquito más elevado, se podría decir. Y bueno, esto inicialmente se sitúa en el abdomen, va a migrar gradualmente hacia el escroto y a través del conducto inguinal, por lo que es esa unión, y podemos ver que sus cordones, ya hemos visto que anteriormente estábamos viendo lo que es el conducto inguinal y también lo que es las paredes que tiene, y ese punto de unión es lo que le va a llevar a lo que es a los cordones espermáticos. Ahora bueno, ¿cómo está constituido? Este está rodeado por lo que sería la túnica albuginea, que es una cápsula fibrosa densa que es muy resistente y bueno, sí que es muy resistente y bueno, se les confiere su color blanco azulado y bueno, mientras que bueno, hablando de lo que es la albuginia, se va a engrosar en el borde posterior para formar lo que es el mediastino testicular, que bueno, también es llamado cuerpo de Hickmore. Bueno, del mediastino van a partir tabiques que se dividen en testículos de 25 hasta 300 lobulillos testiculares constituidos. Que bueno, se van a poder ver en esta parte de aquí. Que esto lo va a dividir, es igual o similar a lo que es el hígado. El hígado estaba separado por lo que serían lobulillos hepáticos. Estos lobulillos hepáticos tenían una función. Este va a ser casi similar y va a cumplir las mismas funciones. Qué bueno, el mediastino testicular. Bueno, va a ser la parte más que todo media, que lo va a empezar a dividir en 25 a 300 lobulillos testiculares. Que bueno, van a estar constituidos también por lo que serían los túbulos seminíferos. Hablando de lo que serían las vías espermáticas son los conductos de excreción del esperma y desde los túbulos seminíferos hasta lo que es la uretra. De lo que es en este punto va a contener y lo va a empezar a botar hasta llegar a lo que es el punto
los conductos seminales. Este es el conducto seminal. Y en este conducto seminal va a pasar a lo que es parte de la vejiga, y de la vejiga va a botarle a lo que es la próstata, y de la próstata va a ir a lo que es el punto de la uretra, y ahí es el punto de eyaculación del varón, o también dicho del hombre. Y bueno, van a comprender varios segmentos: los túbulos seminíferos rectos, la red de testis, em, que es en esta parte que tiene, la red de testis. Va a contener, también va a estar los conductillos eferentes, el conducto del epidídimo, que bueno, es en esta parte, el cuerpo del epidídimo, la cabeza del epidídimo, la cola, este va a ser los conductos deferentes. Y bueno, la vesícula seminal, que ya la mostré, que aquí está. Y va a pasar a lo que es el conducto eyaculador, que bueno, ya va a ser el punto de unión con la vejiga, la próstata y bueno, todo el recorrido que se da para la expulsión o la eyaculación durante el coito. Hablando de lo que son los túbulos seminíferos rectos, son conductos cortos y rectilíneos que van a recoger el esperma de los lobulillos. Que bueno, se van a encontrar más que todo aquí, y estos son conductos que bueno, van a recoger lo que es el esperma de los lobulillos. La red de testis, o también la red testicular, es una red de los conductos que se van a anastomosar, donde desembocan los túbulos rectos, que van a estar situados inferiormente del mediastino testicular. Que bueno, va a ser todo esto, se le va a llamar a la red de testis. Y bueno, también vamos a tener lo que son los conductos, bueno, conductillos eferentes del testículo, que bueno, va a ser de 9 a 12 conductillos o conductos finos que unen la pared testicular al epidídimo. Y bueno, ¿qué es el epidídimo? El epidídimo es un órgano alargado que se va a situar en lo que es en la parte más posterior a lo que es el testículo. Y este va a medir aproximadamente, sí, va a ser aproximadamente de unos 6 metros de longitud, o bueno, va a estar marcada por lo que sería, diré, está constituido fundamentalmente por un conducto eh, flexuoso de aproximadamente unos 8 centímetros de longitud. ¿Qué partes va a tener? Ya le estaba explicando en estas partes de lo que es la unión de lo que es la red de testis, los conductillos que tiene, los lobulillos, y en la parte de lo que es el escroto, las capas que tiene este también, que más adelante se hablará. Lo que sería esto, esta es la cabeza del epidídimo. La cabeza del epidídimo, este es el cuerpo del E. Este ya va a ser la cola, porque ya está yendo a lo que es punto de unión con lo que es el conductillo. Cabeza, cola del epidídimo. Si no te olvidas, tenemos tres Cs: cabeza, cuerpo y cola. Las tres Cs. Bueno, la cabeza es la porción anterior, que va a ser voluminosa y donde va a recibir los conductillos eferentes del testículo. Ahora, lo que es el cuerpo es entre la cabeza y la cola, y bueno, entre el cuerpo y el testículo se forma una prolongación de túnica vaginal que se va a denominar lo que es el seno del epidídimo. En lo que es la cola, el extremo posterior del epidídimo, que tiene continuidad con el conducto deferente. Ahora, bueno, vamos a hablar de lo que son los vestigios embrionarios yuxtatesticulares, que bueno, cerca del testículo y el epidídimo se encuentran vestigios rudimentarios, en los cuales vamos a encontrar el apéndice del testículo, el apéndice del epidídimo y el paradídimo. Que bueno, el apéndice del testículo también es llamado hidatioide sesile de Morgani o Morgagni. Que bueno, es el resto del extremo superior del conducto paramesonéfrico. Que bueno, es un conducto vestigial del proceso embrionario que se da a partir de la semana 9, por ahí. Y bueno, el apéndice del epidídimo, o también llamado hidatoide pediculada de Morgani, es un vestigio del extremo superior del conducto mesonéfrico de Wolff. Y el paradídimo es un órgano de Geraldis, o Giraldis también dicho así, que bueno, son pequeños órganos
vesiculosos que van a estar situados superiormente al cuerpo y a la cabeza del epididio y van a ser restos de los túbulos mesonéficos. Como podemos ver, en lo que sería la parte de todos los conductillos, vamos a ver lo que es el seno. El seno va a estar situado más anteriormente al testículo y vamos a encontrar lo que son los conductos de Wolf y también vamos a ver lo que son los túbulos mesonéfricos, que eso es parte más de embriología, pero bueno, no está mal hablar de ello, ¿no? Ahora, bueno, hablando de lo que son las vías espermáticas, vamos a hablar de lo que es su contenido, lo que tiene por dentro, ¿no? Vamos a tener lo que son conductos deferentes, que bueno, va a tener la continuación del conducto del epidídimo, que se divide en varias porciones eh, como tal, ya así sea escrotal, funicular, inguinal, ilíaca y pélvica. Que bueno, ya se darán cuenta que la pélvica está más a lo que es la parte de la pelvis de por sí. Escrotal cerca del escroto, funicular ya bajando, inguinal por el conducto inguinal, ilíaca por lo que es la parte de ilíaca y la pélvica por la fosa pélvica. Y bueno, lo que es la porción funicular va a formar de lo que es el cordón espermático, lo que es la porción pélvica, o también llamada retrovesical, esta es sinuosa y ensanchada y se va a denominar la ampolla del conducto deferente. Y bueno, hablando de lo que son las vesículas seminales, aquí hablé de lo que es la vesícula seminal, es el punto de unión en lo que ya va a dejar el punto de unión y se va a unir a lo que es la próstata y en la próstata, bueno, pasa todo eso de la eyaculación. Y bueno, son dos reservorios membranosos que van a que van a estar situados lateralmente a la ampolla del conducto deferente, entre la vejiga urinaria y el recto. El cuello o el conducto excretor de la vesícula seminal se une al extremo terminal del conducto deferente. En lo que es el conducto eyaculador, este resulta en lo que es el paso o toda la vía de la uretra, de por sí, porque atraviesa, como dije, la próstata y termina en lo que es el colículo seminal, que es, bueno, también llamado vero montarum, en la porción prostática de la uretra. Es el punto de unión en lo que, bueno, va a ser el conducto eyaculador. Por eso se le llama conducto eyaculador, donde va a pasar a todo lo que es la uretra. Y va a pasar o salir por el meato uretral durante excitaciones sexuales, ¿no? En lo que serían las tónicas o envolturas del testículo, también llamada escroto, podemos ver que va a tener lo que serían 7 capas. Va a tener lo que son 7 capas, lo que es el escroto, o también llamada bolsa escrotal, que bueno, es un saco alargado verticalmente, que va a estar verticalmente hacia abajo, hacia abajo. Y bueno, estas capas son homólogas a lo que son las capas de la pared abdominal. Va a tener capas superficiales, bueno, vamos a ir de lo que serían capas superficiales a profundas. Y bueno, vamos a empezar con lo que serían las superficiales. Vamos a tener lo que es la piel o el escroto, que bueno, va a ser fina, va a ser pigmentada y móvil. ¿A qué se refiere con pigmentada? Te darás cuenta de que hay personas que son un poco más blanquitas, caucásicas. Pero en lo que es la parte de los testículos va a ser más pigmentada. ¿A qué se refiere? Que bueno, va a ser un poco más oscurito. Y va a tener una movilidad, va a ser muy flexible, es flexible. Es ese tipo de piel o esa piel que está recubriendo lo que es el testículo. Vamos a tener lo que es una capa de dartos o músculo de dartos. Es una membrana rojiza de las fibras musculares lisas que va a estar unida a la piel. Y vamos a tener también lo que es una capa celular subcutánea, que bueno, va a contener lo que son los vasos y nervios superficiales del escroto, la sensibilidad y todo. El punto para la elevación o tal vez el descenso de lo que sería el testículo. Vamos a tener lo que es la fascia espermática externa, que bueno, va a tener la túnica superficial, que es una prolongación de la hoja del revestimiento superficial del músculo oblicuo externo del abdomen. Y bueno, vas a tener el músculo cremaster, que bueno, es una túnica muscular que bueno, va a estar compuesta por las fibras musculares estriadas
Es una dependencia del músculo oblicuo interno transverso del abdomen y bueno, va a tener lo que es esa función de elevación o contracción para elevar al testículo. Vamos a tener que es una fascia espermática interna o también llamada túnica fibrosa profunda, que bueno, es una invaginación de la fascia transversalis que bueno, envuelve el cordón espermático, el epidídimo y el testículo. En lo que es la túnica vaginal del testículo, va a ser más serosa, que bueno, que proviene del peritoneo, que es un proceso vaginal que tiene una hoja parietal que bueno, va a estar adherida a la fascia espermática interna y una hoja visceral que bueno, va a cubrir el testículo y parte del epidídimo. Como pudiste ver, está compuesto de varias capas que, bueno, van a ser tanto fibrosas, son las que van a tener función de elevar a lo que es el testículo, otros van a irrigar y van a dar nervios, y otros van a cubrir por parte externa, donde va a tener vellosidades también, que se va a presentar en este. En todo lo que es el cuerpo del escroto, también llamado las capas del escroto, perdón. Y bueno, hablando de lo que son sus vasos y nervios del testículo y lo que son las vías espermáticas, vamos a hablar de lo que son las arterias del testículo y el epidídimo. Lo que es la arteria testicular, también llamada espermática, es rama de la arteria, o bueno, de la aorta abdominal, que bueno, nace al nivel de la L2 y su gran longitud se debe a la migración testicular en lo que es en el escroto y va a formar parte de lo que es el cordón espermático y que se va a dividir cerca del epidídimo en ramas epididimarias y terminales testiculares. En lo que es la arteria del conducto deferente, o también llamada deferencial, está acompañada del conducto deferente, es la rama de la arteria vesículo diferencial, que bueno, a menudo procede de la arteria vesical inferior, rama de la arteria ilíaca interna. En lo que es la arteria cremastérica, bueno, o también llamada funicular, es rama de la arteria epigástrica inferior, irriga el cremaster y las envolturas del testículo. Se anastomosa con las arterias testiculares y es diferencial. En lo que serían las venas del testículo y las vías espermáticas, vamos hablando de lo que es las venas. Va a tener lo que es el plexo pampiniforme, que bueno, va a ser más anteriormente, que bueno, se va a poder ver en esta parte de aquí. Estamos viendo lo que son las venas, que bueno, van a formar lo que es un grupo venoso anterior al cordón espermático. Y bueno, va a ascender alrededor de la arteria testicular. Van a ver la vena resultante del lado derecho que va a drenar a lo que es la vena cava inferior y la vena resultante del lado izquierdo va a ir a lo que es la vena renal izquierda, como ya se vio en lo que es irrigación anteriormente. En lo que es en este punto, perdón, es rojo, pero imagínense que es azul. Va a estar unida aquí y lo que sería la arteria gonadal o la arteria testicular va a salir de estos puntos, en lo que serían las venas. Y en lo que serían las arterias, no te vas a olvidar que, bueno, sale de ahí y recién sale lo que son las arterias renales. Bueno, un pequeño recuerdo, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de lo que es el testículo, bueno, diré del plexo testicular, del plexo testicular posterior, que bueno, van a ser venas cremastéricas, que son menos voluminosas, que van a drenar en la pared posterior del epidídimo y terminan en venas epigástricas inferiores. En lo que serían las venas del conducto deferente, vesículas seminales y conductos eyaculadores van a terminar en lo que son los plexos vesicales, en los prostáticos y en los seminales de la pelvis o en la pelvis. Hablando de lo que serían linfáticos y nervios del testículo y vías espermáticas, vamos a hablar de lo que son los vasos linfáticos del testículo y el epidídimo. Van a ascender a lo largo de los vasos testiculares y van a drenar en los nódulos linfáticos lumbares, que también van a ser llamados aórticos laterales, y situados desde el pedículo renal hasta la bifurcación aórtica, que bueno, se va a dividir, ¿no? Y en este vamos a tener lo que son los vasos linfáticos de los conductos deferentes y vesículas seminales, que solo van a drenar en los nódulos linfáticos ilíacos externos e internos, nada más. En lo que serían los nervios del testículo y el epidídimo van a proceder de lo que es el plexo lumbar. Sí, el plexo, no, perdón, el plexo testicular, que bueno, es satélite de la arteria testicular, que va a originarse en lo que es el plexo celíaco.
Que bueno, el plexo celíaco estaba más arriba. Es un punto donde se va a encontrar. Y ahí también es el plexo llamado, también llamado el plexo solar, ¿no? Y también del plexo diferencial, que es, bueno, procedente del plexo hipogástrico inferior. En lo que serían los vasos y nervios del escroto, vamos a tener las arterias del escroto que bueno, lo podemos clasificar por superficiales. Las superficiales van a tener los siguientes. Que bueno, son arterias pudentes externas. Que bueno, ¿de dónde son estas arterias pudendas internas? Va a ser de la misma arteria ilíaca interna o externa. Perdón, no, es de la arteria femoral, me equivoco. Y la arteria perineal es rama de la arteria pudenda interna. En lo que sería esta arteria del escroto, pero a nivel un poco más profundo, en la capa más profunda se podría decir, es la arteria cremastérica, que bueno, es rama de la arteria epigástrica inferior. Y en lo que es las venas del escroto van a ser superficiales que van a desembocar en lo que es la safena mayor, que va a ser cerca de las venas pudendas externas y la vena pudenda interna por las venas perineales superficiales. En lo que es las profundas van a terminar en los plexos venosos del cordón espermático. En lo que es linfáticos del escroto van a terminar en los nódulos linfáticos inguinales en grupos mediales. Y bueno, hablando de lo que son los nervios del escroto, va a estar inervado en el nervio perineal superficial y el ramo perineal externo, ambos del nervio pudendo. El ramo perineal del nervio cutáneo femoral posterior y los ramos genitales de los nervios ilioinguinales y genitofemorales. El ramo genital del nervio genitofemoral es el que inerva el músculo cremaster. Hablando de lo que es el pene. ¿Qué es el pene? El pene es un órgano de copulación en erección y se vuelve rígido y aumenta su volumen. ¿Cómo va a estar constituido? Bueno, vamos a tener órganos eréctiles, que en esos órganos eréctiles vamos a encontrar lo que son los cuerpos cavernosos del pene. Que bueno, vamos a ver que es en esta parte más que todo, vamos a ver lo que son los músculos y esto es em, los músculos o los cuerpos cavernosos del pene. Van a ser dos, van a ser cilíndricos que, bueno, van a extender desde las ramas isquiopubianas hasta el glande, que, bueno, lo va a volver más eréctil de por sí. En lo que es el cuerpo esponjoso del pene, es un órgano eréctil que envuelve la uretra anterior en toda su longitud y bueno, su extremo posterior ensanchado en lo que es el bulbo del pene. También vamos a encontrar lo que es el glande del pene. En el glande del pene es el abultado distal conoide, que bueno, va a presentar lo que es la corona y también el meato urinario, ¿no? Que se va a encontrar ahí. Y bueno, vamos a hablar de las envolturas que va a tener. Bueno, va a ser de superficial a profunda. Van a ser las siguientes, son la piel, son los dartos penianos, que bueno, es fascia superficial del pene. Vamos a tener la capa celular y la fascia profunda del pene, que también es llamada fascia penis de Buck. Y así mismo se puede encontrar lo que es en esta parte así. Vamos a tener lo que es el cuerpo del pene, vamos a tener lo que es su cabecita, también llamado glande, y vamos a tener lo que es su frenillo. Su frenillo es el punto de lo que es el, el frenillo es un punto donde va a detener lo que es el prepucio. Este es el prepucio. Y aquí se puede encontrar lo que serían las partes de infecciones o también llamado esmegma. El esmegma también es un lugar donde va a aparecer, ya que está por aquí debajo y se va a almacenar y puede llegar a provocar lo que es una infección. Vamos a tener su urinario y en lo que es el esmegma, en esa parte más que todo se evalúa lo que es la higiene del paciente y tenemos que decir o recomendar al paciente de que en ese lugar es el punto donde más hay suciedad, se podría decir, en el pene. En lo que son sus vasos y nervios del pene, vamos a tener lo que son las arterias del pene, que bueno, van a ser superficiales y otras arterias profundas. En lo que son las arterias superficiales provienen de las arterias pudendas externas y perineales. En lo que son las profundas
Estas van a proceder lo que es a la arteria pudenda interna, que bueno, va a ser arterias cavernosas para los cuerpos cavernosos, y que van a dar las arterias helicinas. Sí, helicinas. Vamos a tener lo que es la arteria del bulbo del pene y los uretrales, que bueno, va a ser en esta parte de aquí. Y bueno, va a ser por el bulbo, la uretra y el cuerpo esponjoso, como ya vimos. Vamos a tener lo que son las arterias dorsales del pene, que bueno, van a suministrar ramas de los cuerpos cavernosos, esponjosos y el glande. De por sí. Y en lo que son las venas, vamos a tener, o bueno, las venas del pene, vamos a tener lo que son las venas dorsales superficiales del pene, que van a drenar las envolturas y parte del glande. Y van a terminar en lo que es la vena safena mayor o vena safena interna. Y vamos a tener lo que son venas dorsales profundas del pene, que cursa abajo de la fascia profunda del pene, recoge sangre del glande y los cuerpos eréctiles y va a terminar en lo que es el plexo venoso prostático de Santorini. En lo que serían los linfáticos del pene, los vasos linfáticos pudendos del glande, la uretra, los cuerpos eréctiles van a drenar en los colectores que siguen la vena dorsal profunda del pene y van a terminar en los nódulos linfáticos inguinales superficiales profundos y ilíacos y externos. Hablando de lo que son los nervios, vamos a tener nervios sensitivos y motores, que bueno, son ramos genitales del génito femoral, nervio dorsal y el pene. Bueno, dorsal del pene. Y bueno, que este va a ser rama de la rama del pudendo y el ramo períneo superficial. Vamos a hablar de lo que es la inervación vegetativa, que bueno, es autónoma. La inervación va a ser proporcionada por los nervios cavernosos, que bueno, van a proceder del plexo hipogástrico inferior. Si te has dado cuenta, tanto arterias como venas, nervios van a llegar a estar en lo que sería inervado, irrigado, tal vez por lo que sería el hipogástrico inferior, si te has dado cuenta. Y bueno, en lo que es el sistema parasimpático va a participar en lo que es la erección del pene y en lo que es el sistema simpático va a producir la contracción del conducto deferente y las vesículas seminales, que también se puede llamar así eyaculación. Vamos a hablar de lo que es la próstata. La próstata es la masa glandular, que bueno, si te has dado cuenta, la próstata es ese puntito de unión, si te das cuenta, ¿no es ahí? Que bueno, es una masa glandular y muscular que rodea la parte inicial de la uretra y bueno, va a ser una porción prostática. Y bueno, ¿cómo se va a situar y se va a formar? Este se va a situar inferiormente a la vejiga urinaria, anterior al recto y posterior a lo que es a la sínfisis del pubis o sínfisis púbica y va a tener forma de castaña o de cono en lo que sería parte anatómica. Se puede ver ahí, es parecido a lo que es el glande. Bueno, y bueno, con lo que sería su base superior va a estar dirigida hacia lo que es la vejiga, como podemos ver su base superior, y en lo que es su base o su vértice inferior va a estar dirigida a lo que es el bulbo del pene, a toda la parte del bulbo. Y bueno, las relaciones internas que va a tener bueno, va a ser una glándula englobada, que bueno, va a contener, o bueno, englobada o engloba órganos que van a atravesar, incluyendo la porción prostática de la uretra, el utrículo prostático, el músculo esfínter interno de la uretra y los conductos eyaculadores. Va a pasar por todo eso y se va a relacionar con ello, ¿no? Vamos a tener lo que son vasos y nervios de la próstata, que ya, bueno, se habló anteriormente. Que bueno, vamos a tener arterias que van a proceder de las ramas prostáticas. Que bueno, estas son de la arteria vesical inferior y de la arteria rectal media. Vamos a tener lo que son las venas, que bueno, va a ser del plexo venoso prostático, o también llamado de Santorini, que va a estar situado en las caras anteriores y laterales de la próstata, y en el plexo venoso seminal. En lo que sería los linfáticos van a formar varios pedículos que, bueno, van a drenar principalmente en los nódulos linfáticos ilíacos internos y externos y en los nódulos sacros laterales y del promontorio. En lo que son los nervios van a proceder lo que es el plexo hipogástrico inferior.
Y bueno, para que me entiendas algo un poco mejor, vamos a hablar de lo que sería una relación o más bien una comprensión de lo que es la circulación testicular y su drenaje inusual. Te vas a lo que sería los vasos sanguíneos del testículo, que bueno, van a ser como el equipaje del viajero, o bueno, imagínatelo así. Am, Imagina que los vasos sanguíneos del testículo son como el equipaje de un viajero, que bueno, aunque se dirige a la ciudad lejana, que bueno, en este caso sería el escroto, tuvo que registrar su equipaje en lo que serían, tuvo que registrar su equipaje. Y esto lo podemos decir que son las venas y linfáticos, que bueno, van a tener la función de registrar en el aeropuerto de origen, que bueno, va cerca del riñón y de lo que es la aorta lumbar. Y bueno, es por eso que cuando se necesita hacer un retorno venoso, no puede ir a la red venosa más cercana en la pelvis, sino que debe evitar lo que es la sangre, o bueno, su sangre, no, diré, que debe enviar su sangre directamente por la ruta abdominal superior, que bueno, este va a ir haciendo que las venas testiculares sean excepcionalmente largas. Por eso en ese punto es como, este es el punto del aeropuerto donde tienes que viajar y donde tiene que ser revisado por lo que serían las venas y lo que serían los nódulos linfáticos, donde va a pasar ese registro y recién ahí va a pasar lo que es ese punto y va a tener que ser un poco más largo las venas, o diré las arterias, para así que sean un poco más largas, ¿no? Espero que se haya entendido la explicación, espero que te haya gustado el video, si ya te has dado cuenta, lo he relacionado lo más entendible, por así decirlo, es algo más teórico lo que estaba hablando, ya que en estos dibujos no se puede ver tanto. Te puedo mostrar lo que sería en esta parte de aquí, lo que es el testículo, vamos a tener el epidídimo, este va a ser con su conductor de frente, vamos a tener lo que es la próstata, lo que es la uretra, el meato uretral, el glande, el bulbo y lo que es parte de la porción prostática, vamos a tener la vejiga y bueno, vamos a tener lo que son las vesículas seminales. Aquí ya está un poco más detallado lo que es su configuración interna, va a tener lo que es la producción de testosterona, vamos a tener lo que es el epidídimo y todas las porciones que tiene tanto una cabeza, cuerpo, cola. Y estos van a ser puntos de unión dando lo que es el conducto deferente. Esto va a estar irrigado por lo que son las arterias gonadales, que bueno, estas las van a dividir por lo que sería un mediastino testicular, que estos van a separar y van a tener lo que son los lobulillos testiculares, que bueno, van a ser de 90 a lo que son 300 lobulillos testiculares. Y bueno, vamos a tener sus 7 capas, que bueno, unas van a ser de piel, otras van a tener lo que son irrigación, inervación, otras van a tener lo que es elevación o van a tener una fibra muscular, que bueno, van a tener que elevar a lo que es el testículo y vamos a tener lo que es ese reflejo del ascenso y el descenso del testículo. Mientras haya más calor se va a ir colgando y en lo que sería más frío o no recibe tanto calor va a ir ascendiendo, metiéndose lo que es la parte ah, más interna, más pélvica. Bueno, espero que se haya entendido la explicación que te he dado ahorita. Espero que te haya servido y nada, seguir si eres estudiante de medicina o quieres ejercer una carrera como esta, no te rindas, si es lo que quieres, vas a conseguirlo y nada, desearte mucha suerte y hasta la próxima.